bendiciones, ¿cómo están? Bienvenida al programa de Mujeres de Excelencia. Te saluda la pastora Yanel López en esta hermosa mañana para empezar una vez más con la palabra que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Para poder compartirte esta palabra tenemos de invitada a nuestra hermana Alejandra López. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás? Muy contenta, como siempre. Me encanta este programa porque podemos bendecir a muchas mujeres y uno también sale súper bendecida en este programa. Así es, porque siempre que hablamos de las cosas de Dios, Dios hace algo especial en nuestras vidas. Así que sabemos que algo especial Dios va a hacer en tu vida y te invitamos a que compartas este hermoso podcast que será de edificación para otras mujeres. Hoy, Alejandra, vamos a estar hablando acerca de cómo debe servir una mujer de Dios. Una mujer de excelencia sabe servir. ¡Wow! Nos gusta que nos sirvan, pero a veces no nos gusta servir. Pues vamos a aprender. Vamos a aprender hoy. Debemos servir con excelencia. Y el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia, Alejandra, lo podemos encontrar en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a servir. Y la palabra nos habla en Mateo capítulo 20, versículo 26 al 28. ¿Qué nos dice ahí la palabra? Dice más, entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Amén. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¡Wow! Así es. Él vino a servir, dejó su trono, como ya vemos y ya sabemos, dejó su trono, los ángeles le servían, allá tenía todo, ¿verdad? Pero Él se vino y se humilló para venir a servirnos a nosotros, o sea, el gran amor de Dios, el gran amor de Dios que Él tiene para nosotros, para venir a ayudarnos a quitarnos ese orgullo. Él dijo, yo voy y me voy a hacer como ellos para yo decirles que sí se puede. Y el primero que se puso fue Él. ¡Qué hermoso! ¡Qué amor tan grande Dios nos tiene, Janet! Así es, la manera entonces de subir es bajar. Wow. Si queremos subir, tenemos que bajar, tenemos que menguar en nuestra manera de ser para que podamos servir adecuadamente y correctamente, porque hay maneras incorrectas de servir. Claro. Hay maneras incorrectas, hay personas que quieren servir nada más para impresionar a la gente, ¿verdad? Que quieren tener como un nombre para impresionar a los demás. Qué triste, ¿verdad, Janet? Que solamente a veces servimos solamente para agradar al hombre y no a Dios. Y yo me recuerdo, ¿verdad? Cuando empecé mi caminar en el Señor, me recuerdo mi primera iglesia, lo primero que me enseñaron fue a servir. Me recuerdo que llegaba yo los domingos, siempre he sido una persona que me gusta llegar con tiempo, y llegaba, pues uno llega arregladita con sus taconcitos, llega, ¿verdad? Y la pastora, y me daba risa que no me decía, ¿quieres ayudarme? No, ella llegaba y me decía, ven. Y me paraba y ella me decía, ten, ve y lávame el baño. Y yo, ¿el baño? Sí, el baño. Ah, ok. Quítate los tacones. Y así empecé yo lavando baños en la iglesia. Fue algo hermoso porque uno empieza desde abajo, empieza uno a valorar el lugar donde Dios nos tiene también, tener limpiecito cuando la gente vaya llegando. Y así empecé, Janet, lavando baños por mucho tiempo, y después de ahí ellos fueron viendo mis dones, talentos, y claro, empecé como maestra y poquito en poquito. Vamos a ir de poco en poco. Y a mí me gusta mucho, ¿verdad? Hablar de este tema para las mujeres que van entrando a la iglesia, ¿verdad? Tener esa humildad que cuando se les diga, ayúdenme a lavar el baño, porque todos lo hacemos. Sí. No nomás, ¿verdad? Agarramos a las nuestra nuevas. Iglesia todos lo hacemos. Hasta yo, que soy la pastora, todos lo hacemos. Sí, llego y estás con la escoba, ¿no? Sí. Entonces, reconociendo que todo tenemos que ser mujeres de excelencia para Dios primeramente. Así es, así. Entonces, esas maneras incorrectas de servir, pues tiene que desaparecer de una persona cristiana. Ajá. De una persona cristiana, ¿verdad? Porque hay personas que quieren ser reconocidas públicamente, que hizo esto, que hizo aquello, cuando realmente el que nos va a reconocer todo lo que hemos hecho es nuestro Dios. Sí. Pero hay que saber cómo servir con la manera o de la manera correcta. Y la manera correcta, pues nos habla la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 7,
que nos habla la palabra. Dice, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres. Sirviendo de buena voluntad, o sea, de buena gana. De buena gana. De buena gana. Wow. Como para el Señor. O sea que si estás trabajando en un área, ya sea en la iglesia, ya sea el trabajo secular, ya sea en la escuela, donde estés, todo lo que hagas, nada más piensa que lo estás haciendo como para Dios, para que Dios se agrade del trabajo que estás haciendo. Y eso nos va llevando a otro nivel, Alejandra, porque cuando lo haces con excelencia, ya sea el patrón, ya sea el pastor o ya sea quien sea, lo va a ver y va a decir, wow, esta persona tiene cualidades, esta persona sabe cómo servir, no nomás lo hace porque, no, sino porque sabe hacerlo con excelencia, de buena gana, de buena voluntad. Fíjate que yo tengo un pequeño negocio donde yo siempre me he mentalizado y mi madre me enseñó a decir, este es mío, propio. Limpio casas, pero cuando yo entro a una casa, la hago mía. Entonces, así lo hago. Yo ni siquiera pienso en el pago. Se me olvida, a veces ni les cobro, pero quiero hacerlo con excelencia. Y lo hago con excelencia sabiendo que yo lo hago propio, mi casa, y lo hago de la mejor manera. Me tienen una confianza. Tengo muchos años en esto y he aprendido tanto en cada casa. Es hermoso que te tengan confianza, Janet. Que te digan, wow, a mí me mandan mensajes y me dicen, wow, muchas gracias, Alejandra, pero porque yo siempre cuando entro a una casa siempre estoy pensando que Dios me está viendo y yo quiero agradar a Dios, de ser leal, de ser limpia y no robarle el tiempo ni nada, ¿verdad? A los patrones, sino que me gusta sacar esa sonrisa a Dios, decir, mira mi hija, no hay nadie, pero lo hace excelente. Amén, y amén, y esa es la manera correcta. Y la actitud lo dice todo, como tú lo estás diciendo, la actitud lo dice todo con ese gozo, ¿verdad? Con ese deseo de servir. Y la humildad es la clave. Y vamos a ver qué nos dice la palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 8. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice, sino que se despojó, me encanta este versículo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho, semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló y a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! Es que aquí podemos ver la humildad de Cristo y que cada mujer de Dios necesitamos aprender de esa humildad, de que a veces las cosas quizás no quieres hacerlo porque a lo mejor no tienes tiempo, o a lo mejor no es un área que te gusta, o a lo mejor, pero cuando uno se compara con Cristo y dice, bueno, pues si lo que Cristo hizo, Cristo lavó los pies de sus discípulos. Así es. O sea, ¿qué más humildad podemos encontrar? Decía uno de sus discípulos, no, a mí no me vas a lavar los pies, ¿cómo? Pero si no te lavo los pies, no vas a ser parte de, no vas a ser parte de mí. Entonces, necesitamos aprender cada día más de cómo ser humildes, aún a veces en esas áreas donde no queremos estar. Porque hay áreas como mujeres, especialmente hablando en la iglesia, ¿verdad? Hay áreas donde no nos gusta. Quizás el área que a nadie le gusta más es la cocina. Es el área más difícil para muchas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a cocinar todo el tiempo en la casa y a lo mejor no a todas se les da el mismo sazón, o un buen sazón, etcétera, ¿no? Pero a veces tenemos que estar en áreas, a veces que no nos gusta, pero aprender a ser humildes, pues ni modo, me tocó a mí, pues voy a hacerlo lo mejor que yo pueda hacer. Así es, y creo que la humildad se aprende. Es algo que, como dices tú, lo tenemos que estar practicando. Y déjame decirte que Dios nos va a poner en situaciones donde no nos gusta, porque ahí es donde nos empieza a pulir esas áreas
para llegar a ser de verdad humildes. Así es. Y bueno, la alegría aquí es indispensable, ¿verdad? Cuando vamos a servir, tiene que ser con alegría, tiene que ser con una actitud que mostremos que lo estamos haciendo de verdad, con ganas, sí. ¿verdad? Deuteronomio capítulo 28, versículo 47 nos habla de eso. Dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. O sea que wow, para servir al Señor se necesita tener alegría también. sí, No claro. nada más es hacer las cosas para que digan que lo hice. O sea, no, aquí también el Señor lo que está pidiendo es lo que hagas, hazlo con alegría. Así es. Si vas a servir en lo que sea, hazlo con alegría, ¿verdad? Porque si no lo estamos haciendo con alegría, aquí dice la palabra, por la abundancia de todas las cosas. O sea, hay más, puedes entrar un poquito más en esta palabra y si lees todo el contexto te va a decir, o sea, te desecho porque no lo hiciste con alegría. Imagínate. O sea, fíjate, uno como madre, cuando uno manda a sus hijos y que lo hacen renegando, ¿cómo se siente uno ya? no, pues mal, porque Mal, no y está hasta haciendo. uno los regaña, los castiga. Imagínate el padre Sí. que ha dado todo por nosotros, ha dado su vida por nosotros y nosotros hacerlo de mala gana. No me puedo ni imaginar ¿Cómo se siente? cómo se siente. Si uno como madre, imagínate. Sí, wow. así. Y la palabra también nos habla en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 3, dice, Dice, y si repartiste todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregaste mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. o sea wow. que también el amor es importante cuando servimos. Sí, el pues amor claro. es importante para el servicio. Va enlazado. Porque si no hay amor, de nada sirve. O sea, si hicimos porque algo y no hay amor, de nada sirve. es como cuando uno va y reparte comida a los hombres, ¿no? Y si lo más va y si se los avienta sin amor, nomás para que diga la iglesia que fuiste a evangelizar, de nada te sirve porque el que nos ve es Dios. Mira Ay, el qué corazón. tremendo. Wow. Entonces, ¿dónde debemos de servir? Bueno, para empezar, en nuestra casa. Sí. En nuestra casa, ahí tenemos que empezar dando el ejemplo. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿verdad? Porque hay gente que es así, hay gente que es así, que en la de afuera, wow, sí, quiere andar sirviendo, quiere andar trabajando y es bien activa o bien, pero en la casa no puede, no hace así nada. es. Entonces Wow. ahí es donde Dios nos habla y la palabra nos enseña en Tito capítulo 2, versículo 3 al 5. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, Santo. para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Wow. Está bien tremendo esta palabra, ¿verdad? Aquí nos está diciendo que las mujeres ya ancianas, que es una mujer anciana, una mujer que ya tiene experiencia, Madura, que ya está madura, que ya conoce, que ya ha experimentado, que ya ha vivido la vida. Y nos enseña que tenemos que enseñar a las más jóvenes. Sí, y mira, Janet, como estabas diciendo hace rato, a veces somos muy buenas para servir afuera que en su propia casa. ¿Cuántos divorcios no ha habido por esta causa? Sí. Que la mujer da el 100 afuera y nada adentro. Entonces los maridos se aburren. Sí. O sea, no puedes ir a hacer de comer allá cuando acá tú, o sea, no. En tu casa no hay comida. Empezamos por nuestra propia casa. Ese es nuestro primer ministerio. Ahí es donde vamos a agradar a Dios. Y además ahí nosotros vamos creciendo. Vamos aprendiendo también nosotros, como dice, a ser más humildes, a servir a nuestro esposo, a nuestros hijos. O sea, ahí es donde uno va practicando para llegar a esa plenitud, ¿no? Y tremendo lo que dice al final del pasaje que leíste, dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Wow, o sea, lo que nos está diciendo es para que otra gente no hable mal de lo que tú dices que vives. Así Eso es lo que nos está diciendo, porque podemos, como dije, allá afuera, sí, pero dentro de la casa no. O dar un mal ejemplo de ser una mala mujer que no sirve en la obra ni sirve en la casa. ¿Y qué es lo que la gente dice? No, pues no, para ser así, ¿no? Y eso que es cristiana, y eso que eso es lo que nos está diciendo la palabra, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y más cuando decimos que somos cristianas, no critican a Dios. Exacto. Porque
muchas así, dices, no, sí, muchas no damos mal testimonio porque parece que no, pero la gente nos está mirando. Claro. Entonces dicen, no, pues para ser así como ella, mejor así no me voy. quedo. Y entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? A dar ese buen testimonio de, si estamos hablando del amor, primero uno lo tiene que manifestar en su propia casa, Amén. ¿verdad? Y Proverbios 31:27, ¿qué dice? Dice, considera los caminos de su casa y no come el pan en balde. La mujer virtuosa, ¿verdad? Así Que es. considera los caminos. En otras palabras, lo que está diciendo primero empieza por la casa. Wow. Por ahí empieza. Considera los caminos de su casa. O sea, que todas las áreas están cubiertas, que hay que lavar, que hay que cocinar, que hay que limpiar, que hay que trabajar, que hay que los hijos, la escuela, todo. O sea, realmente el papel de la mujer es un papel muy tremendo. El rol de la mujer, Alejandra, Oh, sí. es mucho. Yo tengo muchos respetos a las mujeres que trabajan aparte, que tienen trabajo secular y tienen trabajo de la casa, porque es mucho trabajo. Wow. Pero bueno, Dios nos ha capacitado para ser esas mujeres de excelencia. Y también en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 15 nos habla. Dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Una Wow. vez más ahí nos está hablando, ¿verdad? De que empezamos por la casa. Y si una mujer quedó viuda joven, dice mejor que se case. ¿Para qué? Para que críe a sus hijos y gobierne bien su casa. Gobierne bien su casa. Fíjate que hubo una historia de una familia que iban a ser promovidos los padres, o sea, la mujer y el esposo, pero estos pastores sabios dijeron, vamos a promoverlos, los vamos a poner como pastores. Pero estos pastores sabios dijeron, pero primero vamos a ir a su casa. Y fueron estos pastores y les dijeron, queremos hablar con usted. Les prepararon una gran cena. Entonces se sientan los pastores que van a promover a los otros, a los hermanos. Pero mira qué sabios los pastores, que ellos primero investigaron a los hijos. Entonces empezaron a platicar con los hijos, pero aquí fueron descalificados. Wow. Fíjate. Los hijos hablaron. Los hijos hablaron con los pastores y dijeron, wow, las apariencias. Engañan, sí. Wow, qué importante y qué bueno que hubiera así esos pastores que investiguen primeramente su casa. Sí. Y los hijos no pueden mentir. Así ellos es. son automáticos. Ellos van a decir, ellos no pueden fingir. Qué hermoso, yo digo, cuando yo escuché esta historia, digo, wow, qué hermoso, qué bueno. Creo que aprendieron y los pastores que los iban a promover les dijeron, lo sentimos mucho, les íbamos a dar este cargo, pero les vamos a dar otro tiempo para que acomoden su casa. Sí, pues el que quiere sacerdocio, el que quiere ministerio, tiene que empezar a fuercita por la casa. Y lo dice la palabra. ¿Qué ganas con ganarte al mundo y perder tu alma? O sea, Así es. no. Entonces Wow. también en dónde podemos servir en la congregación, y vemos en la Biblia varias mujeres que sirvieron en la congregación. Por ejemplo, tenemos a las hijas de Felipe que servían profetizando, y en Hechos capítulo 21 versículo 9 nos habla de eso. Dice, esta tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. O sea, usar el don para servir en la iglesia. Todos los dones que tenemos, Sí. todos los talentos son para el servicio de la obra de Dios, ¿verdad? Así es. No son para nosotros, son para servir. Entonces vemos aquí a las hijas de Felipe que estaban sirviendo al Señor con el don que ya Dios les había dado para Así es. profetizar. Y también vemos a una mujer en la Biblia muy conocida, que era la mujer samaritana que se convirtió en la primera evangelista. ¿Qué nos dice la palabra también? Allá en capítulo 4, versículo 4 al 30 nos habla, y nada más para parafrasear, Alejandra, ¿qué nos recuerdas de la mujer samaritana? No, qué hermoso, esa historia me encanta, ¿verdad? Cómo una persona, cómo Dios llega a tu vida y te transforma. Esa mujer, ¿verdad? Que nadie la quería por la manera de vivir, pero llega Jesús a su encuentro y después ella se va, ella tiene esa revelación, ¿quién era Jesús? Y va, ¿verdad? A predicar la palabra. Y a mí me encanta esa historia porque cuando la leo todo, ella cuando va y da la palabra, ya todo el mundo está atento a ella. Yo decía, pues no, que no la quería ni ver, o sea, porque hay versículos donde dice la palabra que ni siquiera la volteaban a ver, y en ese momento, cómo Dios te da el don, el talento, te da la unción, y cuando ella va y predica, wow, todo el mundo
ahí se convierte. No, de Qué hecho, ella hermoso. salía en otro horario del día para agarrar agua, para no ser criticada por Por las mujeres. mujeres. Imagínate, a lo mejor hasta por ahí le había bajado el marido A una. No dice que había tenido 5 maridos y con el que vivía no era. Ujú. Entonces, vemos que cuando el Señor le revela quién era ella, le dice, tú eres esto, tú has hecho esto, tú has vivido esto. Tú eres el Cristo. Sí, ahí empieza a darse cuenta verdaderamente que él era el Hijo de Dios y va y predica la palabra y se convierte. Entonces nuestra manera de servir o la manera que ella lo estaba haciendo era hablando de Cristo. Hablando de Cristo, llegó, se reveló en su vida y ella tuvo un cambio total. Pero aquí hay una cosa que yo miré, una virtud de esta mujer samaritana, es que ella no le gustaban los problemas, o sea, los evitaba, por eso ella iba a otra Otro hora, horario. ¿verdad? Que ahí es algo bueno, tenía algo bueno para Claro. que Jesús vaya Sí, pues, y por ella fue, porque ella, Dios conoce ve el el corazón. corazón, Sí, Dios ve veía el el corazón, ay, qué hermoso. Dios ve el corazón y ahí nos habla, ¿verdad? La palabra y podemos entrar un poquito más profundo, pero queremos también tocar otros puntos importantes. Por ejemplo, Dorcas, que era Ujú. una mujer que también bendecía a la gente con sus buenas obras. Y Hechos capítulo 9, versículo 36 al 41, ¿qué nos dice la palabra? Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Ujú. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió después de lavada. La pusieron en una sala y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba ahí. La enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces sacaron a todos. Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver que Pedro se incorporó, y él dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtido. Así. Un O curtidor. sea que esta mujer lo que estaba haciendo es que hacía telas, tenía vestidos, hacía vestidos y bendecía, dice que abundaba en buenas obras. Ella era una costurera. Sí, sí, sí. Hacía vestidos. ¿Sabes qué me recordé con esta historia cuando fue la pandemia? Que todo el mundo empezó a hacer mascarillas. Me tocó hacer mascarillas a mí. ¿De veras sabes? No, aprendí. Wow. Pero pues no estábamos haciendo nada. Sí, Acuérdate que eran sí. tiempos donde nos encerramos y pues agarré mi maquinita y empecé a cortar todas Wow. las camisas de mi esposo Lo dejaste sin camisa. y empecé a darle a las hermanas y ahí a repartir porque pues es bonito cuando lo haces para el Señor y sabes que vas a bendecir a alguien. Es bonito y era lo que estaba pasando sí, con ella. sí. Y mira la bendición tan grande que no solamente, sino que fue, dice aquí que oraron por ella y ahí está, mira. Volvió a revivir. Se volvió a revivir. O sea que la bendición de servir trae sus beneficios Wow. también. Sí, porque la amaban, dijeron, no, o sea, si le hubieran dicho, no, pues ya murió, Se nos murió. fue una buena servidora. Pero dijeron, no, vamos, fíjate, después de muerta dijeron, traigan a Pedro y oren. Digo, Y wow, oren. ese es otro beneficio que la gente te ganas el respeto, el amor de alguien Sí, más. Qué hermoso. te quedas en ¿verdad? memoria de la gente, ¿verdad? Sí. Pero mira, todo el mundo ahí rodeándola. También tenemos a Lidia, que fue una mujer de negocios y abrió su casa para el evangelio y como resultado allí mismo se fundó la primera Wow. iglesia en Filipos. Una mujer de Dios, una mujer que también cuando le hablaron de la palabra, Wow, qué rápido hermoso. fue bautizada. También su familia rápido y es más, le rogaba a Pablo, no te Wow. vayas, o sea, quédate en mi casa. Fíjate. O sea, una mujer de Dios también que sirvió dando su casa. Qué bendición, tú sabes, qué bendición poner la casa para la obra de Dios, Alejandra. Hay que reconocer que todo es de Dios y uno es bendecida y dímelo a mí. A mí me Sí. encanta abrir mi casa, que vayan los hermanos y hemos hecho tantas cosas ahí que yo veo que mi casa está bien bendecida, pero he reconocido
que es de Dios. Y qué hermoso, eso también es servir y ayudas a la obra, ¿verdad? Wow, abres tu casa y es una gran bendición. Es una gran bendición, especialmente en los Estados Unidos, que las rentas son muy caras para iglesias y a veces tienes que compartir iglesia. Entonces a veces necesitamos las casas para hacer un estudio bíblico, para hacer una cena, un desayuno, lo que sea. Y bueno, yo también puedo decir lo mismo. Aquí me gusta mucho cuando abro mi casa. Yo sé que es más lejos para la iglesia, porque vivo pues, más separado de la iglesia, de la ciudad. Vivo en la área de montañas. Pero es bonito porque sabes que estás haciendo algo bueno para la congregación donde van a ser bendecidos, Alejandra. Y la convivencia, más que nada, nos vamos conviviendo y hemos tenido bonitos momentos aquí. Me recuerdo cuando hiciste aquí el retiro de mujeres. Qué bendición tan grande, qué hermoso, cómo quedó todo y qué hermoso, ¿no? Te quedan esos recuerdos y uno, aparte de eso, los hijos nos están mirando y le transmitimos, ¿verdad? También a ellos que sean servidores, que ayuden, que aporten, que hagan. Y yo quiero para la gloria de Dios decir que yo tengo ya 5 años siendo vigilias familiares en mi casa con mis hijos. He mirado el gran beneficio de verlos desarrollarse poco a poco. Qué hermoso de verdad. Amén, es una bendición. Y Romanos capítulo 12, versículo 4 al 6, nos habla que somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántas veces no hemos oído esta palabra, Alejandra? Porque uno es la mano, el otro es el pie, y tú sabes que necesitamos todo el cuerpo para servir al Señor en la congregación. Así es, sí, todos necesitamos. Y reconocer que yo tengo algo, tú tienes algo, pero juntas hacemos algo. Entonces en la iglesia, que no haya esa envidia, que no haya eso de que yo quiero ser como la hermana o quiero servir como la hermana. No, Dios nos dio a cada uno esos dones, talentos y todos juntos hacemos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Así es, hasta el dedo más chiquito del pie es tan necesario porque no hay ese balance. Si tú no tienes un dedo del pie, el balance cuando caminas no es el mismo. No. O sea, tan importante es. A veces pensamos que y decimos, ay, a lo mejor donde yo estoy sirviendo en la iglesia no es tan importante, o no se mira tanto, o no me miro en las redes sociales, pero el trabajo pequeño que está haciendo es tan importante para el cuerpo de Cristo, para la congregación, que Dios lo valora y nosotros también lo valoramos, porque uno como pastor mira el trabajo de lo que está haciendo el que está trabajando, tanto en la cocina, en el café, barriendo. O sea, imagínate, es un equipo, es un cuerpo que uno solo no lo puede hacer, Alejandra. Un ministerio como el que decimos, ¿verdad? Y repetimos, el que lava los baños y todo, es algo que, como dices, no se mira, pero Dios lo está viendo. Así es. Llegar con esa disposición en ¿qué ayuda, hermana? A ver, deme la escoba, el trapeador. Ya ahí ya empiezas a servir. En cosas tan pequeñas, pero para Dios es grande, que uno tenga esa humildad y decir, no, voy a ayudar. Así es. ¿Verdad? Y también cuando, por ejemplo, hacemos actividades de que yo pongo esto de, por ejemplo, en la comida, no nos fijamos de que, ay, que me pague la iglesia. No, porque estamos bendiciendo al que va a venir, al invitado. Es hermoso que entre todas hemos tenido eso, ¿verdad? En nuestra iglesia, de que, hermana, puede traer esto de comida. Y yo nunca he escuchado de que, que me lo pague la iglesia. No. Nos gusta convivir con la gente nueva, a veces los miércoles que nos quedamos. Y qué hermoso que lo disfruten, conocemos a las personas nuevas que van ahí y se han quedado por ese trato. Por el convivio. Por ese servicio. Por el amor, por el servicio. Se siente, ¿verdad? El servicio tiene que ir acompañado del amor. Ahí está la clave, está la raíz del servicio, y tenemos que trabajar en varias áreas como en la comunidad. O sea, el servicio a la comunidad, salir a la calle. Una de las cosas que hacemos nosotros es dar comida, las despensas de comida. Las que han trabajado empaquetando las cajas saben que es trabajo. Mucho trabajo. Trabajo y cansancio. Pero es bonito porque sabes que estás bendiciendo a alguien con una caja de comida. O sea, qué bendición es eso, Alejandra. El otro día que nos regalaron la caja de comida, ¿verdad? Y yo de verdad me estaba gozando en sacar las cosas que nos regalaron. Y yo sí estaba diciendo, wow, Señor, gracias, de verdad. Y gracias a los pastores que tienen el tiempo, porque es mucho trabajo. Mucho trabajo. Y yo dije, yo cuando lo veo, le voy a decir, gracias, pastor, por darse ese tiempo, ¿verdad? Para bendecir a mucha gente, porque mucha comida que llevan a mucha gente que a veces ni conocemos,
vamos y les regalamos una caja. Así Y es. si yo me gozo en ver cómo Dios tiene cuidado en todo, ¿verdad? Los Pero la detalles. disponibilidad que hacen los pastores, ¿verdad? Y yo sé que tú también ayudas bastante en ayudar al pastor. Es un gran trabajo, pero todo lo hacemos para Dios y la recompensa viene de Él. Amén, así Ujú. es. Entonces hay mucho de qué hablar en este tema, pero el tiempo se nos está acabando, Alejandra. Ya Ay, se qué nos hermoso. acabó, pero sabemos que el servir es un área muy importante de una mujer de Dios, una mujer de excelencia. Tiene que servir con amor, tiene que servir con alegría, tiene que servir Así con una es. buena actitud, sin esperar nada a cambio, Nada. sin esperar un agradecimiento. Y si te lo dan, qué bueno, y si no te lo dan, no le haces, disfruta lo que haces para el Señor, porque lo estás haciendo Así como es. para el Señor, como Así nos es. dice la palabra, ¿verdad? Así es, y preparar siempre nuestro corazón, Janet, si vamos, cuando vamos a la iglesia, cuando vamos al trabajo, porque a mí me ha tocado que en mi propio trabajo, ahí Dios me dice, ora por esa persona, en el trabajo, fíjate, entonces En el servicio siempre de oración también. servicio, siempre que yo voy manejando, vamos orando, y siempre estar con tener esa disponibilidad, porque no sabemos cuándo Dios nos va a necesitar en servir, en dar esa oración al caído, ¿verdad? Y preparar el corazón antes de salir cuando vamos a la iglesia también. Así es. Porque a veces, ¿verdad? También pueda que lleguemos y hay algo que hacerlo con todo el corazón. Llegar Preparar, temprano a la llegar iglesia, temprano. para Ujú. prepararse uno, si hay algo que hacer, si Ujú, tenemos así que es. estar listos, si el pastor necesita Sí. ayuda, si Sí. nunca sabes, nunca sabemos, a lo mejor llega gente nueva y hay que estarlos Sí, atendiendo. sí. O sea, siempre tener la mentalidad de que si vamos a la casa de Dios, pues hay que ir con esa mentalidad de servir. Eso es lo que iba a decir. Tener esa mentalidad que vamos a ir a servir. Vamos a ir a servir a la obra de Dios. No ir con la que yo voy a ir a recibir. No, sí vamos a recibir, pero primero es servir. Así es, ¿verdad? así es. Bajarse primero. Así es. Bajar. Si queremos estar arriba, hay que bajar. bajarse. Pues vamos a darle gracias al Señor por esta hermosa palabra. Y si tú eres una persona nueva que nos estás escuchando por primera vez, este programa, este podcast, bueno, y quieres aceptar a Cristo y quieres acercarte a Dios y buscar una iglesia, pues este es el momento para aceptar a Jesucristo y te vamos a guiar en una oración para que puedas tener esta bendición del servidor de servidores. Alejandra, Así es. nos Vamos ayudas a a orar. orar. Sí, Ujú. Señor, te damos gracias, gloria, honra, Padre, porque solamente tú te lo mereces. Gracias por esta palabra. Gracias por traernos a recordar que tenemos que tener humildad, Señor, para servir. Padre, ayúdanos, somos imperfectos, Señor, pero ayúdanos, queremos servir y más que nada para agradarte a ti, Señor. Te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor. Toca los corazones de las mujeres, Señor, que están escuchando estos programas, Señor. Ayúdanos Sí, mi Dios. todos los días, Padre, y bendecimos tu nombre, porque tu nombre nos bendice mucho a nosotros, Señor. Gracias, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, Señor. Y bueno, una vez más te invitamos a que vayas a nuestra iglesia, a nuestra congregación. Estamos en el 135 Roosevelt Avenue, National City, en San Diego, California, los domingos a las 3 de la tarde y los miércoles a las 7 con el discipulado, que como decimos siempre, ahí nos repartimos, los jóvenes Así tienen es. su tiempo, los niños tienen su tiempo, los adultos tenemos nuestro tiempo para el discipulado, para cada ministerio. Y pues nos gozamos siempre, Alejandra, siempre tenemos muchas actividades en la iglesia. Así es. Los jueves tenemos para los matrimonios en las Wow, casas, sí. ¿verdad? Sabemos que necesitamos el consejo del Señor para que nuestro matrimonio esté bien. Y bueno, tenemos para todos los ministerios, para todos los niños, jóvenes, adultos, mujeres y varones. Así es. que pues ahí te invitamos. Gracias, Alejandra, por haber estado una vez más en el programa de Mujeres de Excelencia. Gracias por la invitación, me gozo de estar aquí. Amén, y gracias a ti por habernos acompañado. Que Dios te bendiga, nos despedimos y nos vemos para la próxima. Bendiciones.